En una tarde soleada, la vibrante Ciudad de México se alistaba para celebrar otro matrimonio extravagante, y Elena Ramírez, con su típico uniforme de limpiadora, estaba lista para otro día de trabajo. Sus movimientos eran precisos, resultado de años de experiencia en eventos de alto calibre. Sin embargo, ese día no sería como los demás. El lugar elegido para la boda era un espectacular jardín al aire libre, decorado con exuberantes flores y luces centelleantes que prometían brillar al atardecer. Elena llegó temprano, como siempre hacía, para asegurarse de que todo estuviera impecable antes de la llegada de los invitados. Mientras se movía ágilmente entre las mesas, ajustando sillas y alineando manteles, sus pensamientos vagaban ocasionalmente hacia sus hijos, Diego y Lucía. Ellos eran su fuerza y razón de vivir desde que Sergio, su esposo, falleció trágicamente hace 3 años. El evento comenzó sin contratiempos, y Elena estaba sirviendo refrescantes bebidas a los invitados, con la mente ocupada en mantener todo funcionando sin problemas. Fue entonces que, por un instante, su mundo se detuvo. A través de la multitud, su mirada encontró el altar. Allí estaba la novia, radiante en su vestido de novia, y a su lado, un hombre que hizo que el corazón de Elena se congelara. Sergio, susurró para sí misma, incrédula. Su corazón latía rápido, y casi dejó caer la bandeja que sostenía. El hombre al lado de la novia tenía la misma estatura, el mismo cabello oscuro e incluso la misma forma de sonreír. Por un momento, Elena sintió como si hubiera visto un fantasma. Se escondió detrás de una columna, observando al hombre que se parecía tanto a Sergio. Sabía que debía ser imposible. Sergio estaba muerto, enterrado después de un accidente que dejó un vacío inmenso en su vida. Pero entonces, ¿cómo explicar lo que sus ojos veían? Debo estar alucinando, Elena trató de convencerse a sí misma, pero la duda ya estaba sembrada. Con el corazón pesado y la mente turbia, sabía que necesitaba una respuesta. Pero, ¿cómo abordar esa situación sin causar un escándalo en medio de la celebración? Decidiendo mantener la compostura, Elena continuó con su trabajo, pero sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia el altar, buscando una vez más ese rostro tan familiar. En su mente, una batalla se libraba entre la razón y la emoción, entre aceptar el pasado o buscar respuestas a un misterio que tal vez preferiría que permaneciera enterrado. Después del impacto inicial de ver a alguien tan parecido a Sergio, Elena luchaba por mantener el enfoque en sus tareas. La duda corroía su interior, una batalla entre la razón, que le decía que lo que sus ojos veían era imposible, y el corazón, que latía con una pizca de esperanza irracional. ¿Cómo podría Sergio, el amor de su vida, estar vivo y presente en esa boda, después de años de una dolorosa ausencia marcada por el duelo y la nostalgia? Moviéndose entre los invitados con la bandeja en mano, Elena observaba discretamente al hombre que se parecía tanto a su esposo. Cada risa, cada gesto, parecía traer más evidencias de su identidad, pero al mismo tiempo, la realidad de su situación le impedía creer completamente. Debo estar equivocada, pensaba, tratando de convencerse, intentando alejar la esperanza que comenzaba a surgir en su corazón. La fiesta seguía su curso, y Elena se esforzaba por cumplir con sus deberes, a pesar de la tormenta de emociones que la consumía. En un momento de pausa, se acercó a uno de sus compañeros, tratando de obtener información sin levantar sospechas. ¿Sabes quién es ese hombre con la novia? Me parece tan familiar, preguntó casualmente, tratando de ocultar el temblor en su voz. Ah, ese es el señor Alfredo, un empresario exitoso según lo que he escuchado. Vino de lejos para la boda, respondió el compañero, desinteresado, volviendo a su rutina. Elena asintió, tratando de digerir la información. Alfredo, no Sergio. Una parte de ella quería aferrarse a esa explicación simple y definitiva, pero otra parte se negaba a ignorar la perturbadora similitud. La incertidumbre la impulsaba a buscar más, a querer descubrir la verdad detrás de ese rostro tan conocido. Con la fiesta avanzando, Elena decidió que necesitaba un plan. No podía simplemente abordar al hombre y exponer sus dudas, el riesgo de crear un escándalo era demasiado alto. En cambio, optó por una investigación discreta, aprovechando los momentos en los que se acercaba a las mesas para lanzar miradas furtivas, captando detalles que pudieran confirmar o negar sus sospechas. Cada pausa, cada mirada, parecía solo intensificar su conflicto interno. La esperanza de que, de alguna manera, Sergio pudiera estar vivo era un rayo de alegría en su corazón afligido, pero la racionalidad la arrastraba de vuelta a la dolorosa realidad de su pérdida.
El capítulo se cierra con Elena atrapada en este limbo emocional, determinada a encontrar respuestas pero temiendo lo que podría descubrir. A medida que la noche avanzaba bajo el cielo estrellado de México, la decisión de Elena de enfrentar al hombre que tanto se parecía a Sergio tomaba forma. Su mente, aunque atormentada por la duda y la esperanza, comenzaba a inclinarse hacia una acción más directa. Sin embargo, la magnitud del evento frente a ella imponía una barrera invisible. La boda, llena de elegantes invitados y deslumbrantes decoraciones, no era el lugar para acusaciones personales o escenas dramáticas. Elena observaba desde lejos, considerando cada posible paso. La idea de abordarlo directamente la atraía y aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Cómo podría una simple limpiadora interrumpir el evento para satisfacer sus dudas personales? ¿Y si estuviera equivocada? La humillación y las consecuencias profesionales no serían menores. En medio de estos pensamientos tumultuosos, surgió una oportunidad inesperada. El DJ del evento anunció un momento para discursos y felicitaciones, invitando a los presentes a compartir palabras con los novios. Una idea arriesgada, pero potencialmente menos intrusiva, se formó en la mente de Elena. Tal vez, pensó ella, un enfoque indirecto podría darle las respuestas que buscaba sin causar un gran revuelo. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena se acercó discretamente al escenario, esperando el momento adecuado. Cuando el micrófono quedó brevemente desatendido, ella tomó su decisión. Con pasos temblorosos, se acercó, su mente girando con lo que diría, cómo disfrazaría su verdadera intención en palabras de felicitaciones. Buenas noches a todos, comenzó Elena, su voz vacilante al principio pero cobrando fuerza a medida que continuaba. Quiero desearles a los novios toda la felicidad del mundo y que puedan siempre encontrar la verdad y la honestidad uno en el otro. Sus ojos buscaron al hombre que creía ser Sergio, buscando en él cualquier señal de reconocimiento o culpa. Sin embargo, antes de que pudiera interpretar su reacción, la confusión se apoderó del lugar. Conversaciones apagadas y miradas sorprendidas se volvieron hacia ella, una extraña en el micrófono. Fue entonces cuando el organizador del evento, al darse cuenta de la situación inusual, se apresuró hacia el escenario. Elena fue conducida suavemente, pero con firmeza, lejos del micrófono, mientras el organizador se disculpaba con los invitados por la interrupción inesperada. «Este no es tu lugar», le susurró, claramente frustrado. «Tu tarea es servir, no interrumpir el evento con discursos». Mortificada y confundida, Elena retrocedió, sintiendo el peso de las miradas de los invitados y la reprimenda del organizador. Su acto impulsivo no trajo las respuestas que buscaba, solo más dudas y una sensación creciente de aislamiento. La noche envolvía la ciudad con su manto estrellado, y el viaje de regreso a casa nunca pareció tan largo para Elena. Después del incidente en la boda, se sentía profundamente humillada, reviviendo cada segundo de su breve aparición en el micrófono y la subsiguiente reprimenda. Sus pasos eran automáticos, pero su mente estaba lejos, enredada en los eventos de esa noche que, de manera inesperada, sacudieron su mundo interior ya frágil. La idea de que Sergio, su esposo supuestamente fallecido, pudiera estar vivo y casándose con otra mujer era un pensamiento que consumía cada fibra de su ser. Sin embargo, su intento de buscar alguna verdad resultó solo en vergüenza pública. ¿Cómo pude ser tan impulsiva?, se preguntaba, mientras las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes a su crisis personal. Al llegar a casa, un modesto apartamento que compartía con sus dos hijos, Diego y Lucía, Elena esperaba encontrar algo de consuelo en su rutina nocturna. Tal vez abrazar a sus hijos y prepararlos para la cama pudiera aliviar el peso en su corazón. Sin embargo, al alcanzar el bolsillo para sacar las llaves del apartamento, se dio cuenta con horror de que el dinero que había ganado en el evento no estaba allí. Su corazón se hundió aún más, si es que eso era posible. La búsqueda frenética en sus bolsillos reveló un pequeño agujero, por donde los billetes debían haberse deslizado a lo largo de la noche. El dinero, esencial para cubrir los gastos de la semana, incluidos alimentos para sus hijos y el alquiler que ya estaba atrasado, había desaparecido. Sentada en la escalera de entrada de su edificio, Elena se permitió, por primera vez esa noche, sentir la magnitud de su situación. La humillación en la boda ahora se acompañaba de una pérdida financiera tangible. Las lágrimas comenzaron a correr libremente, no solo por la pérdida del dinero, sino por la suma de todas las incertidumbres y dolores que la noche había traído. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró para sí misma, el desespero teñía su voz. La responsabilidad de cuidar de Diego y Lucía pesaba sobre ella más que nunca, y la idea de fallar como madre la aterrorizaba.
Después de unos minutos, Elena secó sus lágrimas, recordándose a sí misma que necesitaba ser fuerte. Por sus hijos, no podía permitirse sucumbir al desespero. Con un suspiro profundo, se puso de pie, decidida a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a encontrar una manera de compensar la pérdida financiera. Al abrir la puerta de su casa, fue recibida por el silencio adormecido de su pequeño hogar. Diego y Lucía, ya acomodados en sus habitaciones, eran los faros que guiaban a Elena a través de la oscuridad de sus peores días. Esa noche, mientras los observaba dormir, se prometió a sí misma que encontraría una solución, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. Al día siguiente, decidida a no dejar que los contratiempos de la noche anterior marcaran el tono de su vida, Elena salió temprano, aunque aún con el corazón pesado. Necesitaba comprar algunos artículos esenciales para la casa y, especialmente, para Diego y Lucía. Con el poco dinero que le quedaba, entró en la tienda local, su lista mental estrictamente limitada a lo necesario para estirar cada centavo. Mientras elegía cuidadosamente los artículos más asequibles, Elena aún estaba distraída, con la mente divagando entre la imagen de Sergio en la boda y la preocupación inminente sobre cómo cubriría los gastos del mes. En la fila del cajero, al alcanzar el bolsillo para sacar el dinero cuidadosamente contado para esas compras, un pánico repentino la invadió al darse cuenta de que había mucho menos de lo que esperaba. El incidente del bolsillo roto había dejado marcas más profundas en su situación financiera de lo que inicialmente había calculado. Mientras intentaba desesperadamente contar el dinero nuevamente, sintiendo las miradas impacientes de las personas en la fila detrás de ella, una voz suave interrumpió sus pensamientos frenéticos. «Por favor, permíteme», dijo Francisco Paz, un desconocido que estaba detrás de ella en la fila. Sin dudarlo, pasó su tarjeta de crédito al cajero, pagando las compras de Elena. Su gesto de bondad fue tan inesperado como bienvenido, y por un momento, Elena se quedó sin palabras, incapaz de procesar la generosidad de ese extraño. «No sé cómo agradecer», logró decir, después de recuperar su voz, las lágrimas amenazando con aparecer nuevamente, esta vez por un motivo completamente diferente. «No hay necesidad», respondió Francisco, con una sonrisa amable. «Todos necesitamos una mano amiga de vez en cuando». Afuera de la tienda, mientras acomodaban las compras en una bolsa reutilizable, Francisco se ofreció a acompañar a Elena hasta su casa. Inicialmente indecisa, la vulnerabilidad de la noche anterior aún fresca en su memoria, Elena consideró rápidamente y aceptó la oferta. Tal vez fuera el agotamiento, tal vez la necesidad humana de conexión después de un periodo de aislamiento emocional, pero sintió que podía confiar en este amable desconocido. Durante el trayecto, conversaron sobre trivialidades, el clima, la ciudad, evitando cuidadosamente temas demasiado personales. Sin embargo, incluso en esa conversación ligera, había un sentido de confort y comprensión mutua. Francisco le contó sobre su trabajo, que lo traía frecuentemente a la ciudad, y Elena compartió un poco sobre su rutina, omitiendo, por ahora, los eventos recientes que tanto la perturbaban. Al llegar a la puerta del apartamento de Elena, ella se volvió para agradecer una vez más a Francisco. «Has hecho más de lo que imaginas», dijo, con sinceridad en sus ojos. «Estoy simplemente feliz de ayudar», respondió Francisco. «Y, si no te importa, me gustaría ofrecerte mi amistad. Todos necesitamos amigos, ¿verdad?». Elena sonrió, una de las primeras sonrisas genuinas en días, y estuvo de acuerdo. «Sí, todos los necesitamos». Y así, una nueva amistad comenzó, nacida de un gesto de bondad en un momento de necesidad. Para Elena, aún afectada por los eventos recientes y las incertidumbres de la vida, la presencia de Francisco representaba un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la amabilidad y la humanidad pueden florecer. Después del encuentro inesperado con Francisco, Elena se sintió revitalizada por un soplo de optimismo, pero la cuestión de Sergio, o la persona que ella creía que era él, aún la atormentaba. La necesidad de aclaración se volvió insoportable, impulsándola a tomar una decisión valiente. Necesitaba enfrentar a este hombre directamente, buscar respuestas para las preguntas que la consumían día y noche. Armada con una determinación recién descubierta, Elena comenzó su búsqueda. Las pistas eran escasas, pero se aferró al nombre, Alfredo Molina, mencionado por un colega en la noche de la boda. Con un poco de investigación y la ayuda de amigos que habían trabajado en el evento, Elena logró descubrir dónde se hospedaba Alfredo en la ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al lujoso hotel, una mezcla de miedo y resolución en sus pasos. Al verlo en el vestíbulo,
conversando casualmente con un grupo de personas, Elena sintió un torbellino de emociones. Había una familiaridad innegable en su postura y gestos, pero al mismo tiempo, parecía un extraño. Elena se acercó, interrumpiendo la conversación con una disculpa rápida. Pidió un momento a solas con Alfredo, y para su sorpresa, él estuvo de acuerdo, llevándola a un rincón más reservado del vestíbulo. Sergio, comenzó ella, la voz temblorosa pero firme, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué fingir tu propia muerte y dejarnos así? El hombre frente a ella vaciló, su mirada oscilando entre la confusión y la comprensión. Elena, finalmente dijo, estás equivocada. Mi nombre es Alfredo Molina, como puedes ver en mi pasaporte, mi identificación. Sin embargo, Elena no estaba convencida. Lo enfrentó con más vigor, detallando pequeñas particularidades que solo el verdadero Sergio sabría. Fue entonces cuando el semblante de Alfredo cambió, la máscara de desconocido dando paso a la verdadera identidad que intentaba ocultar. Está bien, Elena. Soy yo, Sergio. Pero no entiendes, tuve que hacerlo. Tuve que desaparecer, confesó, su voz cargada de desesperación. Comenzó a relatar una historia complicada de deudas, amenazas y decisiones equivocadas que lo llevaron a fingir su muerte y asumir una nueva identidad. Elena escuchaba, cada palabra como un golpe. Las justificaciones de Sergio estaban llenas de excusas y falsas promesas de un regreso que nunca ocurrió. Abandonaste a tu familia, Sergio. Nos dejaste pensando que estabas muerto, retrucó Elena, el dolor y la traición evidentes en su voz. Sergio intentó acercarse, buscando empatía o tal vez perdón, pero Elena retrocedió. No, Sergio. No hay excusas para lo que hiciste. Elegiste este camino, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Dejando a Sergio atrás, Elena salió del hotel con una sensación amarga de cierre. Las verdades descubiertas eran dolorosas, pero trajeron un tipo de paz. La realidad era dura, pero al menos ahora ella sabía. Y con ese conocimiento, finalmente podría empezar a dejar el pasado atrás y reconstruir su vida, no solo para ella misma, sino también para Diego y Lucía. Ella había buscado respuestas y, aunque las verdades encontradas eran difíciles de aceptar, permitieron a Elena cerrar un doloroso capítulo de su vida. Ahora, mirando hacia el futuro, sabía que la reconstrucción sería difícil, pero también entendía que la verdadera fuerza viene de la capacidad de seguir adelante, a pesar de las adversidades. Después del enfrentamiento con Sergio y la revelación de las verdades ocultas, Elena se encontró en una encrucijada de emociones y posibilidades. El dolor de la traición aún latía en su corazón, pero la determinación de seguir adelante se hizo más fuerte que nunca. En medio de la tormenta emocional, emergió una decisión clara: cortar todos los lazos con el pasado y enfocarse en el futuro, en la felicidad y el bienestar de sus hijos, Diego y Lucía. En los días siguientes, Elena se dedicó con renovado vigor a su familia. Cada sonrisa de sus hijos reforzaba su decisión, cada abrazo, cada momento compartido servía como un recordatorio de que la vida continúa, llena de nuevas oportunidades y alegrías por descubrir. No permitiría que las sombras del pasado oscurecieran el brillo del futuro que ellos merecían. Fue en este periodo de reflexión y renovación que la presencia de Francisco se volvió cada vez más significativa en la vida de Elena. El amable extraño que había aparecido en un momento de necesidad comenzó a convertirse en un amigo constante, alguien con quien podía compartir risas, conversaciones profundas y momentos de silencio reconfortante. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, observando a Diego y Lucía jugar, Francisco tocó el tema del futuro, con cuidado y respeto. Elena, comenzó, vacilante, sé que la vida te ha traído muchas sorpresas, no todas buenas. Pero me gustaría hacer una sorpresa agradable, si tú me lo permites. Elena lo miró, sorprendida por la franqueza y conmovida por la sinceridad en sus ojos. Se dio cuenta, en ese momento, de que la posibilidad de un nuevo amor no era solo una idea lejana, sino una realidad palpable, una oportunidad para empezar de nuevo. Francisco, ella se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Creo que también me gustaría eso. Pero necesito ir despacio. Todo esto es muy nuevo para mí. Francisco sonrió, una sonrisa que transmitía comprensión y paciencia. No hay prisa, Elena. Todo lo que quiero es estar a tu lado, ya sea como amigo o algo más. El futuro es nuestro para construir, sin presiones, sin expectativas más allá de la felicidad de estar juntos.
La conversación marcó un nuevo capítulo en la vida de Elena, un paso hacia abrir su corazón nuevamente al amor. La decisión de permitirse sentir, de abrirse a las posibilidades que la vida ofrecía, fue un acto de valentía. Elena sabía que el camino por delante podría tener sus desafíos, pero también estaba lleno de promesas de alegría y compañerismo. Al regresar a casa ese día, con las risas de sus hijos llenando el aire, Elena sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. La decisión de dejar el pasado atrás y abrazar las posibilidades del futuro con Francisco a su lado parecía no solo correcta, sino esencial. Era hora de construir nuevos recuerdos, arraigados en el amor, la confianza y la esperanza de días más felices. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Elena y Francisco florecía bajo el cálido resplandor de una nueva esperanza. Encontraban consuelo en la compañía mutua, compartiendo risas, sueños y, de vez en cuando, las preocupaciones que aún acechaban los rincones tranquilos de sus mentes. Era evidente que el vínculo que los unía se fortalecía con cada encuentro, con cada conversación prolongada bajo el cielo estrellado, con cada paseo despreocupado por las bulliciosas calles de la ciudad. Para Elena, cada momento junto a Francisco era un paso hacia un futuro que ella comenzaba a colorear con tonos de optimismo y alegría. Él demostraba ser un amigo leal, un oyente atento y, cada vez más, un compañero amoroso. Sus gestos amables y su apoyo inquebrantable ofrecían a Elena un contraste reconfortante con las sombras de su pasado, permitiéndole vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo, libre de las ataduras del dolor y la traición. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa, Francisco tomó la mano de Elena, un gesto simple pero cargado de significado. Elena, dijo, con voz suave pero firme, no sé qué nos depara el futuro, pero me encantaría ser parte del tuyo, si me lo permites. Elena lo miró, los últimos rayos de sol reflejándose en sus ojos, y vio la sinceridad y el cariño que Francisco le ofrecía. En su corazón, sabía que estaba lista para dar un paso adelante, para permitirse amar y ser amada nuevamente. Francisco, también quiero que seas parte de mi futuro, respondió, con la voz entrecortada por la emoción. En los días siguientes, Elena y Francisco comenzaron a tejer los hilos de su futuro juntos, conscientes de las debilidades y fortalezas mutuas. Planearon encuentros que incluían a Diego y Lucía, creando un ambiente familiar que Elena y sus hijos habían extrañado. Francisco demostraba ser un hombre de una bondad y paciencia inmensurables, ganándose el afecto de los niños con su naturaleza juguetona y su genuino interés en sus vidas. Elena veía, con una alegría creciente, las sonrisas más frecuentes en sus hijos, la ligereza en sus pasos. Francisco no solo había traído amor a la vida de Elena, sino también la esperanza de una familia unida y feliz. La sombra del pasado aún se hacía presente en momentos de reflexión solitaria, pero la luz de un nuevo comienzo brillaba más intensamente, guiando a Elena por un camino de sanación y felicidad. Justo cuando Elena comenzaba a sentir que las aguas turbulentas de su pasado finalmente se habían aquietado, dejando espacio para un presente sereno y un futuro prometedor junto a Francisco, lo inesperado ocurrió. Una mañana, mientras preparaba el café antes de llevar a los niños a la escuela, escuchó golpes persistentes en la puerta. Con Diego y Lucía ya camino a la sala, curiosos por el visitante inesperado, Elena abrió la puerta para encontrarse con una figura que esperaba haber dejado atrás, Sergio. La sorpresa de verlo allí, en carne y hueso, en su puerta, después de todo el proceso de aceptación y curación por el que había pasado, fue un shock. Sergio lucía diferente, el peso de los años y las decisiones que había tomado eran evidentes en su semblante. Sin embargo, sus ojos reflejaban un brillo de esperanza, una súplica silenciosa de redención. Elena, por favor, necesito hablar contigo. Sé que cometí errores, pero yo... Sergio comenzó, con la voz entrecortada por la emoción. Elena, sosteniendo la puerta como si fuera un escudo, lo interrumpió firmemente. Sergio, lo que pasó entre nosotros, lo que elegiste hacer, eso cambió todo. Nosotros cambiamos. Los niños y yo, seguimos adelante. Sergio intentó argumentar, mencionando los buenos momentos que compartieron, su familia, el amor que aún decía sentir por ella. Pero Elena se mantuvo firme, su determinación clara en su postura y en la mirada firme que le dirigía. No puedo permitir que entres y desestabilices la vida que hemos reconstruido. Tú tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías. Los niños, finalmente están bien, son felices. No dejaré que nada cambie eso, continuó Elena, su voz una mezcla de dolor y fuerza. El silencio que siguió estuvo cargado de palabras no dichas y sueños rotos.
Sergio, al darse cuenta de la inutilidad de sus súplicas, dio un paso atrás, la derrota visible en sus hombros caídos. Tan solo quería que supieras que realmente lo lamento, dijo al final, antes de darse la vuelta y desaparecer por donde vino. Cerrando la puerta, Elena enfrentó las miradas curiosas de Diego y Lucía, quienes habían presenciado la escena en silencio. Con una sonrisa temblorosa, se agachó para abrazarlos, asegurándoles que todo estaba bien, que ellos eran su prioridad y que nada ni nadie cambiaría eso. La visita inesperada de Sergio fue una prueba para la resiliencia de Elena, un recordatorio de las cicatrices que el pasado había dejado. Sin embargo, también reafirmó su decisión de proteger la paz y la felicidad que había encontrado con sus hijos y Francisco. Ese día marcó no solo el rechazo definitivo de un pasado doloroso, sino también la celebración silenciosa de la fuerza y el amor que definían la nueva vida que Elena había elegido construir. No mucho tiempo después del encuentro inesperado y del rechazo de Elena a permitir que Sergio se reintrodujera en su vida, el pasado de Sergio finalmente lo alcanzó de una manera que ni él ni Elena podrían haber previsto. Una tarde tranquila fue interrumpida cuando Elena recibió una llamada de un número desconocido. Vacilante, contestó, solo para ser recibida por la voz de un oficial de justicia informándole que Sergio había sido detenido por las autoridades debido a una serie de fraudes financieros que había cometido antes de su desaparición. La noticia fue un shock, pero no una sorpresa completa. La confesión de Sergio sobre sus deudas y malas decisiones había preparado a Elena para la posibilidad de que su oscuro pasado eventualmente lo alcanzara. Lo que no esperaba era la sensación de alivio que traería la noticia. Durante años, la incertidumbre y las preguntas sin respuesta sobre el destino y las acciones de Sergio la habían pesado como una nube oscura. Ahora, finalmente, parecía que esa nube estaba comenzando a disiparse. Se informó a Elena que, como parte del proceso legal, podría ser necesario que testificara sobre su conocimiento de las actividades de Sergio antes de su desaparición. Aunque la perspectiva de revisitar estos dolorosos capítulos de su vida era aterradora, se sintió fortalecida por su viaje hasta ese momento. Con el apoyo de Francisco y el amor de sus hijos, sabía que era capaz de enfrentar el pasado de frente, para finalmente dejarlo atrás. En los días siguientes a la llamada telefónica, Elena reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde la muerte presumida de Sergio. Hubo momentos de profundo desespero y pérdida, pero también momentos de descubrimiento, crecimiento y, finalmente, renovación. La justicia que alcanzó a Sergio no fue solo una victoria legal, fue un símbolo del cierre que Elena había buscado durante mucho tiempo. Cuando llegó el día de dar su testimonio, Elena entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto. Habló con calma y claridad, no como la mujer quebrantada que había sido dejada atrás años antes, sino como alguien que había encontrado fuerza en la adversidad. Su testimonio no solo ayudó a aclarar la extensión de las estafas de Sergio, sino que también sirvió como un capítulo final en el libro de su antigua vida, permitiéndole comenzar a escribir uno nuevo, con esperanza y libertad. Al salir del tribunal ese día, acompañada por Francisco, Elena sintió verdaderamente el peso del pasado siendo levantado de sus hombros. Mirando al cielo, se dio cuenta de que el futuro estaba abierto y lleno de posibilidades. La justicia había prevalecido, no solo para Sergio, sino también para ella, proporcionándole la paz necesaria para seguir adelante y construir la vida feliz que ella y su familia merecían. Después de resolver los asuntos legales relacionados con Sergio y con la sensación de que un ciclo finalmente se había cerrado, Elena pudo respirar aliviada, contemplando el horizonte de su vida con nuevos ojos. El apoyo inquebrantable de Francisco durante este periodo turbulento no solo solidificó el amor que sentía por él, sino que también reforzó la certeza de que juntos podrían construir una vida llena de amor, respeto y felicidad. En una tarde luminosa, mientras caminaban tomados de la mano por el mismo parque donde habían compartido muchos momentos significativos, Francisco se detuvo, miró a los ojos de Elena y, con una voz llena de emoción, propuso: «Elena, te amo a ti y a tus hijos más que a nada. Quiero que seamos una familia, oficialmente. ¿Aceptas casarte conmigo?». Elena, con lágrimas de alegría en sus ojos, respondió sin dudarlo: «Sí, Francisco. No puedo imaginar mi vida sin ti». El matrimonio de Elena y Francisco no fue solo la celebración de su amor, simbolizó un nuevo comienzo para todos ellos. Fue una ceremonia íntima, realizada bajo la sombra acogedora de los árboles en el mismo parque que había sido testigo del crecimiento de su relación. Diego y Lucía participaron activamente, simbolizando la unión de sus vidas y familias. Las sonrisas y risas compartidas ese día reflejaban la felicidad y la esperanza que permeaban el aire.
El matrimonio marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Elena, uno lleno de promesas y posibilidades. Junto a Francisco, encontró no solo un compañero amoroso, sino un verdadero compañero de vida, alguien dispuesto a compartir no solo los momentos de alegría, sino también los desafíos que la vida pudiera presentar. Juntos, emprendieron esta nueva jornada con corazones abiertos y la firme creencia de que el amor, la comprensión y el respeto mutuo serían la base sólida sobre la cual construirían su futuro. Para Elena, este nuevo capítulo era una prueba de que, incluso después de las tormentas más oscuras, el sol siempre encontraría una manera de brillar de nuevo. La historia de Elena y Francisco es un testimonio del poder de la resiliencia, del amor y de la capacidad de sobreponerse. El matrimonio no solo fue el cierre de un capítulo marcado por el dolor y la pérdida, sino también el inicio de una nueva narrativa llena de esperanza, amor y la promesa de nuevos comienzos. Mientras la suave luz del atardecer bañaba la nueva casa de Elena y Francisco, llenando cada rincón con una promesa de paz y nuevos comienzos, Elena se encontró en un momento de profunda reflexión. Sentada en el pequeño jardín que habían comenzado a cultivar juntos, se permitió contemplar el viaje que la había llevado hasta aquí, una travesía marcada tanto por el dolor como por la extraordinaria capacidad de superación. El pasado, con sus desafíos y pérdidas, parecía ahora distante, ya no una cadena fría que la arrastraba hacia abajo, sino más bien un recuerdo que, aunque doloroso, la había moldeado en una persona más fuerte, más resiliente. Cada elección difícil, cada lágrima derramada, había contribuido a la mujer que era hoy, alguien capaz de enfrentar las adversidades con valentía y salir no solo indemne, sino fortalecida. Al lado de Francisco, Elena descubrió no solo el amor y la complicidad, sino también el coraje para soñar de nuevo. Juntos, habían construido una vida llena de amor y risas, un hogar donde Diego y Lucía podían crecer rodeados de cariño y seguridad. Francisco demostró ser un compañero dedicado y un padre amoroso, llenando los vacíos dejados por el pasado con esperanza y alegría. Mirando a Diego y Lucía jugar en el jardín, con sus risas resonando en el tranquilo aire, Elena sintió una oleada de gratitud. La resiliencia de sus hijos, su capacidad para adaptarse y encontrar felicidad en su nueva vida, era una fuente constante de inspiración. La presencia de Francisco había traído un nuevo sentido de estabilidad y alegría a sus vidas, algo que Elena alguna vez temió que nunca más experimentaría. En este momento de reflexión, Elena reconoció que el pasado, a pesar de sus capítulos de dolor, había sido un maestro riguroso, enseñándole valiosas lecciones sobre el amor, la pérdida y, lo más importante, sobre la capacidad de renacer de las cenizas. El camino hasta aquí había sido largo y, en muchos aspectos, tortuoso, pero también había sido un viaje de crecimiento y descubrimiento. Con el sol poniéndose y pintando el cielo con colores vibrantes, Elena se sintió lista para enfrentar el futuro, pase lo que pase. Junto a Francisco y sus hijos, estaba lista para navegar por las luces y sombras que vendrían, segura de que juntos podrían superar cualquier desafío. El futuro era un lienzo en blanco, esperando ser llenado con nuevos recuerdos, sueños y logros.